Hola estimadas y estimados estudiantes, estamos ya en los últimos videos de este capítulo de clases paso a paso, ¿cierto? De lo que tiene que ver con técnicas de conteo. Esta es la clase número 13. Yo creo que van a ser dos o tres clases respecto al tema de combinatoria, de lo que es combinaciones, ¿ya? Vamos a ver las combinaciones con repetición y sin repetición, partiendo de las que son sin repetición, y los invito a justamente a entender en los siguientes minutos todo lo que tiene que ver con combinaciones. Así que no se vayan y espérenme un poquito que voy ahora al ejercicio, a la definición número uno. Ya, tenemos en este caso el tema de lo que es combinaciones, ¿cierto? Y para poder adentrarnos en el concepto de combinaciones, que quizá incluso muchos de ustedes ya sepan la fórmula, que tiene que ver con factorial, y es muy parecida a una fórmula de variación, de permutación, es como una mezcla entre ambas, vamos a ir de a poco avanzando en el transcurso de lo que es la fórmula, ¿ya? Para no llegar y como al tiro de decirle esta es la fórmula, apliquémosla. Entonces vamos a partir de forma intuitiva. Partamos con un ejemplo, como dice acá. Dice, disponemos de las letras A, B, C, D, en este caso, ¿ya? Y las agrupamos de 3 en 3 y tenemos, sin considerar, esto es muy importante lo que está en rojito, no sin considerar el orden en que coloquemos las letras elegidas, ¿ya? Espérense que estoy buscando algo acá, que se me perdió un poquito. Ya, entonces disponemos de las letras A, B, C, D, tal como lo indico acá, que acá coloqué como con colorcito, ¿cierto? Las letras para ser mucho más amigable, y las agrupamos de 3 en 3 sin considerar el orden en que coloquemos las letras elegidas. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos tener los siguientes casos. Fíjense que ahora es importante que no se considera el orden. No es como las variaciones. En las variaciones el orden sí importaba. Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar acá una combinación ABC, ¿cierto? Puedo colocar ABC. Esa sería una combinación. Pero fíjense que para esa misma combinación, yo tengo de alguna forma, eh, de cuántas formas yo puedo agrupar, permutar esas tres letras ABC de 3 factorial veces, ¿cierto? Pero no se considera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviese, no sé, A, así, por ejemplo, esa que está ahí, esa combinación, esta combinación, en el tema de las combinaciones, es la misma que esta, porque me dice sin considerar el orden en que coloquemos las letras elegidas. ¿Ya? A eso quiero que vayan como para que vean la diferencia. Entonces, volvemos para acá. La otra combinación que es posible sería ABD, ABD. La otra combinación que es posible es A, C, en este caso D. Y la otra combinación posible, que sería partiendo con B, sería B, C, D. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que en este caso es posible formar 4 combinaciones de letras. Entonces vamos a colocar acá. Tenemos 4 combinaciones de letras. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo se coloca esto justamente? Se coloca como la combinación de 4 sobre 3. Y esto sería justamente 4. Ahora, no tenemos idea cómo es la fórmula. Sabemos de alguna forma que la combinación se coloca así como un número combinatorio, ¿cierto? Y tenemos que es 4 por la parte intuitiva que lo hicimos así. ¿Ya? Vuelvo a insistir que estamos descartando todos los otros casos en donde, por ejemplo, la, la, la forma de colocar ABC se puede también permutar, ¿cierto? Como ACB, CAD, etc. Descartamos esas porque justamente en las combinaciones lo importante es que no se considera el orden, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podríamos decir ahora como de forma formal? Podríamos decir que en general llamaremos combinación de K elementos elegidos entre N elementos dados a cada uno de los grupos de K elementos que podemos formar. De modo que, por ejemplo, dos grupos son diferentes solo si tienen al menos un elemento distinto.
sin considerar el orden en que estén dispuestos. Vuelvo a insistir con esta importancia. Las combinaciones se diferencian de las variaciones y se diferencian de las permutaciones porque acá el orden, de alguna forma, no se toma en consideración, ¿ya? El total de combinaciones que se pueden formar con k elementos de un total de n elementos se simboliza de la siguiente forma, así. De acá lo coloqué, ¿cierto? De forma bonita. Entonces, ¿esto cómo se lee? Esto se lee la combinatoria de n sobre k, en donde el n siempre tiene que ser mayor o igual que el k, no puede ser más chico, ¿ya? Y lo otro, la pregunta que uno podría hacerse acá, ¿cierto? La pregunta que uno podría hacerse acá, ya, pues, pero ¿cuál es la fórmula, cierto? Esa es la idea. Vuelvo a insistir que capaz que alguno de ustedes la sepa ya, pero ¿cómo yo puedo de forma intuitiva captar cuál es la fórmula? Vamos a la siguiente página. Ya, vamos a dar dos ejemplos para que de forma intuitiva, ejemplos simples, para que de forma intuitiva podamos deducir la fórmula. En este caso, fíjense que tenemos lo siguiente. El ejemplo 1 dice, el símbolo C de 3 sobre 2, o sea, la combinatoria de 3 elementos en grupitos de 2, representa el total de combinaciones de 2 elementos cada una, es decir, que el K es 2, el de abajo es 2, es el K, elegidos entre 3 elementos dados, o sea que el N es 3. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que hice? Fue justamente, aquí coloqué como el resultado de esto que está acá, todo esto que está acá, que lo voy a colocar con llaves, estas 6 opciones que tengo acá son justamente las variaciones de lo que son 3 sobre 2. Y en este caso las variaciones de 3 sobre 2 son 3 factorial, según mi fórmula de variaciones, partido por 3 menos 2 factorial, y eso es igual a justamente a 3 factorial, partido por 1 factorial, y esto es 3 factorial partido por 1, y esto es justamente 6. O sea que tenemos, en este caso, tenemos, aquí se me olvidó colocar ahí 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variaciones posibles, justamente al tener 3 elementos, en este caso 3 cuerpos geométricos, y hacer grupitos de a 2. Pero ahora, ojo, me están hablando de la combinación. Entonces vamos a ver de alguna forma la relación entre la combinación, la permutación y la variación. Entonces, fíjense una cosa, miren. Voy a colocarlo aquí. Nosotros vemos, o deberíamos ver, ¿cierto? Vemos que, en este caso, la combinatoria de 4 sobre 3, si yo la multiplico por una permutación de orden 3, me da justamente la variación. Voy a explicar al tiro esto, miren. ¿Por qué la combinación de 4 sobre 3 se multiplica por la permutación de 3, de lineal de orden 3? Porque fíjense una cosa. Acá tenemos la variación de 6, de justamente que son 6 elementos, ¿cierto? Pero fíjense que la combinación, como no importa el orden, esta combinación, cilindro con cono, es la misma que cono con cilindro. Por lo tanto, en las combinaciones, yo solamente voy a considerar una. Acá voy a considerar solamente la de arriba porque la de abajo es la misma, y acá voy a considerar solamente esta. Entonces, fíjense que en las combinaciones yo tengo, en esto que está en azul, son las combinaciones de 3 elementos sobre 2, y eso me da 3. Entonces, este valor que está acá lo puedo reemplazar por 3. Yo ya sé que el resultado acá de la variación de 4 sobre 3 es 6, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la permutación de orden 3? ¿Y por qué coloco la permutación de orden 3? Porque fíjense que, por ejemplo, acá, eh, para esta combinación que está acá, cilindro-cono, ¿cuántas formas tengo de permutarlas? Tengo justamente 2 factorial, que son 1 y 2. Para esta combinación también tengo 2 formas de permutarlas, 1 y 2.
Y para esta combinación tengo 2 factorial veces de forma de permutarla, que sería 1 y 2. Por lo tanto, lo que hago acá es justamente multiplico acá justamente por 2. Y justamente 3 por 2 es 6. ¿Ya? Aquí voy a corregir una cosa, porque coloqué mal las cifras. Espérenme un poquito. Acá debería ser justamente un número más pequeñito, que sería acá. Acá sería 3 sobre 2. Acá sería de orden 2 y acá sería 3 sobre 2. Entonces, fíjense que las combinaciones, las permutaciones y las variaciones están siempre muy ligadas. Las variaciones, chiquillos y chiquillas, siempre son con un resultado más grande que las combinaciones y las permutaciones. Fíjense que las combinaciones es como que yo descarto algunos casos de la variación. No sé si se comprende bien, ¿ya? Si no se comprende, veamos el siguiente ejemplo, que ahora es con algunos más elementos. Miren, tenemos ahora el siguiente ejemplo. El símbolo ahora, fíjense que ahora tenemos el símbolo C de 4 sobre 3, o sea, una combinación de 4 elementos agrupados en grupitos de 3. ¿Qué dice? Representa el total de combinaciones de 3 elementos cada una, es decir, que el K acá es igual a 3, elegidos entre 4 elementos dados, o sea, el n es igual a 4. Aquí coloqué un ejemplo de 4 letras, A, B, C, D, y lo coloqué con distintos colores para que sea mucho más amigable. Entonces, si nosotros hacemos el total de variaciones de 4 sobre 3, sería justamente toda esta información que está acá, ¿cierto? Esas son todas las posibles variaciones que existen. Aquí lo voy a colocar. Todo esto que está acá, voy a colocarlo un poquito más abajo esto. Todo esto que está acá simboliza las variaciones de 4 sobre 3, que ahora esto sería un total de 24 variaciones. ¿Ya? Pero podemos observar, al igual que en el ejemplo anterior, de que justamente la combinación de 4 sobre 3 es igual a 4, la permutación de 3 elementos es justamente 3 factorial, que es igual a 6, y la variación de 4 sobre 3 es igual a 24. Y fíjense nuevamente que ocurre lo siguiente, que si yo multiplico la combinación de 4 sobre 3 por la permutación lineal de orden 3, o sea 4 por 6, me da justamente el total de variaciones. Por lo tanto, yo aquí puedo decir de que la combinación de 4 sobre 3, si yo la multiplico por la permutación de 3 elementos, siempre me va a dar el resultado como la variación de 4 sobre 3. Entonces, cada combinación formada por 3 elementos se puede permutar de P sub 3, ¿cierto? Maneras diferentes, y se obtienen variaciones de 3 elementos cada una. ¿Ya? Ahora, después de estos dos ejemplos, ya más o menos captamos la relación, ¿cierto?, que existe entre una combinación, una permutación y una variación. Entonces ahora vamos a generalizar esto de la siguiente forma. En general, ¿qué es lo que tenemos nosotros, chiquillos? Tenemos que una combinación de n sobre k, si la multiplico por una permutación de orden k, eso siempre me va a generar una variación de n sobre k. Y miren lo que vamos a hacer, porque la pregunta era, ¿y cómo es mi fórmula de una combinación? Despejemos. Tenemos que la combinación de n sobre k es igual al cociente entre una variación de n sobre k partido por una permutación de orden k, porque el p sub k lo paso dividiendo, ¿cierto? Porque está multiplicando. Y ahora, pero yo ya me sé las fórmulas de una variación y una permutación. Entonces, reemplazo. Arriba, una variación de n sobre k sin repetición sería n factorial partido por n menos k, justamente factorial. Y abajo, una permutación de k factorial sería k factorial. Recuerden que el que está abajo está dividido por ¿cuánto? Por 1.
entonces ahora aplico el teorema de extremo con extremo, ¿cierto? Y después medio por medio, la multiplicación, en este caso, de los extremos, se coloca arriba, o sea, n factorial por 1, n factorial, y abajo se va a colocar, fíjense, n menos k factorial por k factorial. Y esta es justamente nuestra fórmula de lo que es combinación, en donde el n siempre debe ser mayor o igual que el k, siempre lo que decía adelante, y además el n pertenece a qué conjunto numérico, a los enteros positivos, o sea, no puede ser ni negativo ni cero, y además el k debe pertenecer también a los enteros positivos, ¿ya? Así que en este caso, esa sería en este caso nuestra fórmula, que es como la que tenemos que aprender sí o sí para lo que son nuestros objetivos en lo que es la PTU, el colegio y la universidad, porque en la universidad también entra bastante esto. Esa es la formulita y de alguna forma llegamos a ella de forma intuitiva con ejemplos simples, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante. Aquí aparece el concepto también de lo que es el número combinatorio, ¿ya? La expresión C, que es de combinación, ¿cierto? De n sobre k, se puede simbolizar también como n sobre k. Esto se lee así. Un paréntesis gigante, ¿cierto? El n arriba, el k abajo. Entonces, esta formalización, que está así simbolizada, se lee como n sobre k. Ojo, no es n partido por k, eso es una fracción. Acá es n sobre k. Y recibe el nombre de número combinatorio, que ya lo habíamos visto justamente en la clase anterior. Vamos a ver algunos ejemplitos, ya para que resolvamos. Vamos soltando la mano de a poco y viendo ejercicios de menos a más. En este caso, calcular la combinación de 12 sobre 5, que recuerden que es lo mismo que denotarlo así, si aparece, puede aparecer de las dos formas distintas. En este caso sería 12 factorial arriba, abajo sería 12 menos 5, que sería en este caso 7 factorial, ¿cierto? Por 5 factorial. Recuerden acá, por favor, que este compadre que está acá es siempre el n, y este compadre que está acá es siempre el k. Y ahora lo que hago es justamente simplificar. Siempre simplifico el factorial más grande que esté abajo, 7 factorial, lo simplifico con el que está arriba y me queda lo que le falta como factores 8 por 9, por 10, por 11, por 12 y 5 factorial, ¿cierto? 5 factorial, en este caso es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces acá puedo ir, por ejemplo, simplificando de la siguiente forma. El 5, si lo agrupo con el 2, me da 10, ¿cierto? Y ese 10 se simplifica con el 10 de arriba. Ahí puedo ir simplificando. 3 con 4 me da 12. Lo simplifico con el que está acá. Y finalmente, el resultado que me queda acá va a ser 8 por 9 por 11. Que esto como resultado me parece que va a ser justamente 792. O sea que existen 792 combinaciones posibles. Imagínense, no sé, 12 estudiantes que quiero justamente hacer grupitos de A5, en donde el orden no importa. Esa es la idea. Ya, estamos solamente viendo números combinatorios. Vamos con el siguiente. Tenemos ahora otros cálculos. Acá, por ejemplo, en el primero, que es algo bien común, me parece 20 factorial partido por la diferencia entre 20 y 20, que sería 0 factorial, por el k factorial. Entonces acá tenemos que justamente, acá algunos, está indeterminado. No, porque esto es 1, recuerden por definición, y acá simplifico y me da justamente 1. En general, chiquillos, en general, siempre una combinación de x sobre x, por ejemplo, donde el de arriba coincida con el de abajo, va a ser siempre 1. Y es porque justamente estoy tomando de 20 elementos, estoy tomando
grupos de 20 y solamente puedo formar un grupito. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Tenemos ahora una combinación de 5 sobre 1. Vamos a ver. ¿Por qué coloco esta? Porque ¿qué pasa cuando el de abajo es 1? Eso siempre ocurre. Sería 4 factorial abajo, que es y por 1, ¿cierto? 1 factorial. Entonces acá sería, simplifico y me queda 5 y me queda 5. Entonces, en general acá uno empieza a darse cuenta de que siempre cuando tengo, por ejemplo, una combinación de X elementos, que no tengo idea cuántos son, pero son X, sobre 1, siempre el resultado va a ser X. Y claro, yo tengo 5 elementos, por ejemplo, acá en el ejemplo de aquí, tengo 5 elementos y los quiero agrupar en grupitos de a 1. Y justamente, como son grupos individuales, me forman 5 elementos. El siguiente sería n factorial partido por la diferencia entre n y 0, que sería n factorial, por 0 factorial. Y en este caso, estamos en el mismo caso del ejemplo número 2, y siempre va a ocurrir, chiquillos, de que x sobre 0 va a ser siempre 1, por un tema de definición de que justamente el 0 factorial es 1. Y acá se supone que yo simplifiqué, ¿cierto? Simplifiqué 1, 1, y esto también es 1. Vamos con los siguientes. Entonces, acá tenemos n sobre 1, que ya lo habíamos hecho. N sobre 1 es n factorial, partido, fíjense, por n menos 1, que es la diferencia factorial, por 1 factorial. Y acá, si se dan cuenta, lo de arriba, para que a los que no entienden por qué me queda n el resultado, esto es 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos por hasta un n menos 1, que es el antecesor de n, y hasta el n. En cambio abajo sería 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos por ¿hasta quién? Hasta el n menos 1, que es el último, y por 1, que sería el 1 factorial. Y fíjense que acá yo puedo eliminar muchas cosas. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Voy eliminando el 4 con el 4, el 5 con el 5, hasta solamente el n menos 1. Y el resultado que me queda es justamente el n. ¿Ya? Vamos ahora a ver qué ocurre cuando es n sobre 2. Pues, o sea, ahora grupito de 2. ¿Qué va a pasar? Tenemos n factorial partido por la diferencia, n menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces ahora fíjense que ahora yo voy a simplificar el de abajo, que es más pequeñito, con el de arriba. Pero en el de arriba aquí hay que preguntarse, n menos 2 factorial, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé n factorial? ¿Qué es lo que me falta? Por n menos 1 y por n. Entonces esto me queda como n menos 1 arriba por n y justamente partido en 2. ¿Se dan cuenta? Y ahora, el de abajo, n sobre n, sería n factorial partido por la diferencia entre n y n, que sería 0 factorial, por n factorial. Y acá en este caso también nuevamente es 1 porque yo simplifico estos dos, me da 1, y tenemos que 0 factorial, recuerden, por definición es 1. ¿Sí? Y vamos con los últimos, que sería el ejemplo número 8 de esto, y también después importante sobre algo que siempre se equivocan los chiquillos y las chiquillas, aunque uno lo diga una y mil veces. El ejemplo número 8 es n factorial partido por. Recuerden que abajo se hace la diferencia entre el que está arriba y el que está abajo, o sea, n menos, paréntesis, n menos 1, ¿cierto? Todo esto factorial por este compadre factorial, n menos 1 factorial. Entonces, tenemos que esto es n factorial partido por. Si acá yo saco el paréntesis, me queda n menos n más 1 factorial por n menos 1 factorial. Estoy haciéndolo paso por paso. Arriba conservo n factorial y abajo fíjense que yo voy a simplificar el n con el n y me queda 1 factorial por n menos 1 factorial. Entonces, fíjense que si yo ahora simplifico el n menos 1 factorial, que es más chiquitito que el n factorial,
me queda n, porque es lo que le falta al n-1 factorial para llegar a ser n factorial. Entonces este resultado es n, porque 1 factorial es 1 abajo. Incluso, chiquillos, apréndanselo de esta forma. Siempre cuando ustedes tengan un número combinatorio en donde el de arriba sea uno más grande que el de abajo, porque fíjense que el n es el sucesor del de abajo, siempre el resultado va a ser el que está arriba. Ejemplo así como con números, para que me entiendan mucho mejor. Si tienen ustedes, por ejemplo, 4 factorial, si tienen 4 sobre 3, eso es justamente 4 de inmediato. Si ustedes tienen, por ejemplo, 100 sobre 99, eso es justamente 100. O sea, el resultado siempre va a ser el número de arriba, y es porque yo acá lo demostré algebraicamente, ¿cachai? Para todos los números positivos. Y lo otro que es sumamente importante, y acá acabamos con esta parte del video. Importante no confundir lo que dije delante, esta simbología que se lee n sobre k, que es un número combinatorio, con n partido en k, que es una fracción, porque ojo, yo me he encontrado con muchas pruebas en las cuales colocan esta simbología y ahí es un error garrafal, está todo malo. O no confundir con esto, que colocar el número combinatorio, pero con una fracción al medio, porque como que tienta uno a colocar la fracción. Así que en ese caso, por favor, no hacerlo. Por lo tanto, esto ha sido la finalización de este video. Ojalá que les haya gustado, estimados estudiantes. Recuerden suscribirse a mi canal y escribirme en cualquier caso de que tengan duda. Y síganme en lo que es también Instagram como Profe Troll Maravilloso. Y suscríbanse a mi canal, que es lo más importante. Por favor, difundan este canal que es maravilloso para todos. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao, chao.